Vamos a abrir el texto de Lucas 10, capítulo 10, versículo 16. Un texto que hemos leído 2 veces por la mañana, pero que está muy relacionado con todo lo que habita en mi corazón. Lucas 10, 25. Es el texto de la parábola del buen samaritano, que lo hemos leído varias veces, pero que tiene mucho que contar con respecto a lo que la Iglesia y nuestras vidas deben de experimentar de acuerdo a la fe que hemos escogido. La fe que hemos escogido es una fe que tiene que mover los cimientos de nuestra vida para tomar decisiones apropiadas, decisiones importantes, decisiones que marquen una conducta y una manera de vivir. Dice, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarlo, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Respondió Jesús y dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales despojaron y lo hirieron y fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y al verlo pasó de largo. Y asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar al verlo pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y al verlo fue movido a misericordia. Acercándose vendó sus heridas y echándole aceite vino y lo puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón y cuidó de él. Y otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y dijo, cuídemelo y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y dijo, el que usó de misericordia con él. Y entonces él le dijo, ve y haz tú lo mismo. Dar gracias a Dios por la palabra que nos inspira, la palabra que nos conmueve y la palabra que nos enseña no una literalidad o una argumentación que simplemente nos pasa información y nos sostiene un poco en términos religiosos o en ideas religiosas, sino que la palabra está escrita para movernos a llevar una vida práctica, una conducta que glorifique y honre a Dios. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que la palabra que hemos recibido, no olvidemos, está viva y es eficaz. Esos términos no los podemos olvidar porque cuando nosotros leemos la palabra con la idea y la fe y la confianza de lo que ella puede producir en nuestra vida, no nos olvidemos de estos 2 términos. Está viva y es eficaz. No es simplemente para información, para acumularla y para adquirir más términos religiosos que cultiven nuestro intelecto religioso, sino que ha venido para transformarnos, ha venido para renovarnos y darnos la vida que ella tiene. Y estuvimos hablando la semana pasada acerca de lo importante que es que la Iglesia mantenga viva unas relaciones, unas comunicaciones que nos interpongan y nos intercomuniquen y nos ayuden a vivir relaciones que podamos vivirlas y ser transmitidas. El texto que hemos leído es un texto que tiene una parte de cercanía y una parte de lejanía. Un texto que te puede hacer cercano a la palabra o que te puede hacer lejano, dependiendo de nuestra voluntad. La parte
que nos puede mantener lejanos es cuando nosotros le damos importancia solamente a la información intelectual y a aquello que se acumula en nuestra vida solamente por saber y conocer, pero que nos tiene lejanos de lo importante y donde Dios pone su ojo, donde Dios pone su deseo y donde Dios pone su atención. Fijaros que el intérprete de la ley no sabía qué hacer con lo que sabía. ¿Cómo lees tú? ¿Cómo lees tú la escritura? ¿Cómo la interpretas? Porque tú ya debieras ser, en alguna manera, maestro de lo que conoces y cercano a lo que Dios desea, ¿no? Debiera ser. Eso para nosotros nos da un argumento principal que la información y las ideas religiosas, cuando se acumulan y solamente se acumulan para ser almacenadas, pero no producen vida, estamos muy lejos de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Por eso la escritura no solamente leerla, saberla o estar informada de lo que ella dice, sino que la escritura se tiene que convertir en una palabra viva de Dios en nuestro corazón que nos lleve a practicar aquello de lo que ella nos está hablando. Por eso es viva y es eficaz cuando la ponemos en práctica. Si no la ponemos en práctica, con el tiempo se convierte en una acumulación de información. Cuando acumulamos y acumulamos y acumulamos y acumulamos y no gastamos, ¿qué ocurre? Nos convertimos en ese mar salado que recibe, que recibe, que recibe, que recibe y nunca da. Y se vuelve impracticable el nado, se vuelve impracticable y sobre todo lo más importante, a pesar de recibir tanto, no tiene vida. Porque la sal no es para acumularla, sino para repartirla. La sal, en este caso, si nosotros fuéramos ese recipiente donde recibimos la vida de Dios, la recibimos, pero no la damos, se convierte en algo que no tiene vida. La conversación de Jesús con el intérprete de la ley es algo muy parecido. No sabía qué hacer con lo que entendía, no sabía qué hacer con lo que estaba informado, no sabía qué hacer con la interpretación que él le daba a lo que sabía. ¿Quién es mi prójimo? No, vivimos una época complicadísima en la sociedad, muy complicada. Una época que nos podemos sentir cercanos o lejanos, dependiendo de lo que hagamos con lo que estamos recibiendo de Dios. Dependiendo cómo interpretamos lo que recibimos y sabemos de Dios, nos podemos sentir lejanos o cercanos. Si la idea es seguir acumulando más información y más datos de lo que Dios es, con el tiempo nos vamos a convertir en gente muy lejana de lo que la sociedad vive y padece. Porque lo que la sociedad vive y padece desde la información no tiene mucha solución. Solamente cuando llegamos a la práctica, a lo que sabemos, cuando practicamos aquello que se ha vuelto vida en nuestro corazón, somos capaces de acercarnos al propósito de Dios. De ahí lo que últimamente venimos comentando, lástima que no esté mucho de vosotros en la reunión del jueves, pero es muy interesante de ahí que la comunicación, las relaciones, la cercanía, el intercambiar, el juntarse, el compartir, el estar juntos, hace que nos demos cuenta muchas veces que compartimos mismos deseos, mismos argumentos, mismos sentimientos, pero que a veces estar tan solos no es válido para llevar al frente muchos proyectos y muchos deseos. Pero es importante que nosotros nos demos cuenta que la cercanía con las personas desde la religiosidad no soluciona muchos problemas. Esta semana, como decía al principio, he tenido la oportunidad de hablar con mucha gente que hace ya tiempo que no veía. Pero
se ha dejado marcas en sus corazones que no olvidan nunca. No sé si acordáis de la mujer de José, Tere en la Roda, que es hermana de Enrique. Bueno, ya hacía que no la veía por lo menos 25 años. Pues tuvimos la reunión en la Roda de Andalucía, la segunda que tenemos en la Roda. Después de tener la reunión, pues fuimos a saludar al hijo de Enrique, Manuel, y estaba allí en el mercado, y cuando me vio, saltó de alegría. Yo conocí a ese niño con 4 años tocando el piano de plástico que había en el grupo de la Roda, y lo he visto ya casado con 3 niños, y bueno, ya es la vida, ¿no? Pero lo que ese chaval vivió no se olvidó. De ahí que las comunicaciones, las cercanías con las personas crean lazos tan importantes que como estén bien sembrados no se olvidan nunca. Por eso las relaciones son tan importantes. Por eso la comunicación con las personas es tan importante. Por eso el sentirnos cercanos con las personas es muy importante. Lo que decía al principio de Manolo Suárez, ¿sabes por quién me preguntó primero de la iglesia? ¿Y Bernardo cómo está? Fue de todos los que él se acordaba, Bernardo. Y su mujer Tere, no es Tere, es Mari Carmen. ¿Quién está por allí por la iglesia? Pues le puse un poquito al día, pero bueno, qué importantes son las cercanías y los lazos que nos unen a las personas. Por eso, una de las características importantes de la iglesia tiene que ser la nobleza, la sencillez y la cercanía con las personas. Sentir a las personas como parte de nuestras vidas. El texto que hemos leído es muy significativo para que nuestra vida no sea simplemente un cúmulo de información y un cúmulo de argumentación. Con el tiempo eso, sinceramente, me perdonáis, no sirve para nada. Porque la gente, el vacío que tiene en su corazón es un vacío de cercanía. Un vacío que a pesar de los errores que hayan cometido y fallos que hayan cometido, necesitan un trecho de amor. Alguien, fijaros, alguien que los escuche. Estábamos viendo la Noche de las Luces en San Sebastián y había un matrimonio, amigo mío, sobre todo más él que ella. Tenía una cantidad de historias en su vida increíble. Tenía ganas de hablar. Yo le puse el oído y comenzó a decirme la cantidad de problemas que tenía en su casa y en su familia. Bueno, la gente está necesitada de que la escuchemos. Muy necesitada. Y tenemos un mensaje que cumple todas las expectativas de lo que la gente necesita. Pero hay que saberlo transmitir. Hay que saberlo proclamar. Fijaros, hay que llevarlo firme y seguro y grabado en nuestro corazón de que es el mensaje que la gente necesita oír. Y en una sociedad como la que vivimos, que los que estamos al tanto del telediario, de los periódicos, de la radio, que escuchamos tantas historias y tan graves, y aquí en Antequera, no solamente fuera aquí también, no podemos cerrar los ojos, no podemos cerrar los oídos, no podemos tener nuestra boca cerrada, no podemos tener nuestras manos paradas, no podemos estar incomunicados con Dios. No podemos pasar largos tiempos sin comunicarnos con Dios para que Él nos hable y nos diga por dónde tenemos que conducir nuestra fe. Hermanos, cuando nuestra comunicación con Dios es simplemente por la información y argumentación religiosa que tenemos, pero no hay una comunión con Dios viva, que haga de nosotros un encuentro con el Señor vivo en su presencia, que nos haga clamar y sentir el tiempo y los acontecimientos que el mundo está viviendo fuera, es como si estuviéramos viendo una sociedad
y no percibiéramos lo que vive y lo que padece. Y lo más normal, lo que ocurre normalmente, aunque cueste decirlo y cueste asumirlo, es que pasando de largo de lo que realmente ocurre en el mundo, le estoy prestando mucha atención a lo que ocurre en mi vida. Yo, mis circunstancias, mi familia, mis problemas, mis situaciones, todo lo que rodea a mi familia es lo que a mí me interesa. Y eso no está mal. Eso no está mal. Pero siempre y cuando nuestro corazón esté fijo en lo que el mundo padece y el mundo necesita. No nos podemos olvidar que Jesús dio su vida por amor al mundo. Y que el mundo es lo que a Dios le importa. Y que el mundo es por lo cual Dios padece. Y que el mundo es la situación y las circunstancias por las que Dios sufre. No eres tú, aunque te cueste asumirlo, no eres tú, no soy yo, es el mundo. Y cuando nosotros vivimos de espaldas al mundo, a las necesidades que hay, es como si estuviéramos imitando al primer personaje de la parábola. Vio la situación, vio las circunstancias, se dio cuenta de lo que había, pero no quiso comprometerse, no quiso sacrificarse, porque su formación religiosa y sus ideas de culto y sus formas de entender a Dios no le estaban ayudando a percibir lo que había en el momento. Y no se dio cuenta de eso. No era capaz de percibir lo que sucedía. Y le dio más bien largas al momento que estaba en alguna manera experimentando y le dio más importancia a sus propios intereses. Si hay algo, hermanos, en esta época que en la Iglesia debiéramos de corregir, debiéramos, porque nunca es una obligación, nunca es una imposición, nunca es un mandato, es el valor del compromiso. No hay nada que más nos moleste, que más nos reviente, que el compromiso. El compromiso no nos gusta a nadie, ni a Jesús, que lo vio tan cerca y se encontró en una situación tan complicada que tuvo que clamar a Dios de una forma como nunca había clamado. Señor, esto no me gusta hacerlo. Pero ¿entendéis ahora lo que el domingo pasado dije de una manera general? El propósito de Dios es que el reino de Dios crezca, que la gente llegue al conocimiento de Cristo. Y que por ese propósito yo tengo que hacer el mayor sacrificio y el mayor compromiso que tenga que hacer en favor del proyecto de Dios, que es que el reino de Dios se extienda. Y no valen medias tintas. Pero cuando yo entiendo lo que es el proyecto de Dios, está en mí, que yo pueda en mi voluntad sacrificar lo que ese proyecto me exige, que es el compromiso de mi vida, de mi tiempo y de mi voluntad. Y ahí nadie me puede obligar ni imponer. Es algo totalmente voluntario que yo tengo que descubrir cómo trabajar para el propósito y el proyecto de Dios, que supera con mucho las necesidades personales de familia que yo pueda tener. El reino de Dios y su justicia van primero. Lo malo, hermanos, cuando yo invierto los términos. Que mi vida, mis circunstancias, mi idea, mi argumentación van primero que el reino de Dios. Entonces, el puro no arde. Las cosas no funcionan. Hay una llave para que nosotros nos podamos meter en ese proyecto de Dios que es la actitud del sacrificio, la actitud del compromiso, al que todos le huimos. El compromiso es algo que todos le huimos, sobre todo cuando exige tiempo, exige voluntad, exige sacrificio personal, exige mucho de nosotros. Y es mucho de lo que hay escrito en la parábola que acabamos de leer.
El ver una necesidad y atender a mi argumentación religiosa es más fácil. Es mucho más fácil venir al culto, cantar 2 canciones, elevar mis brazos a Dios, que poder atender una necesidad que pide toda mi atención. Es mucho más fácil eso. Entonces, esto no es para mí. Y hermano, es importante que la iglesia en este tiempo, lo digo a veces con preocupación. Sí, ¿por qué no decirlo? Lo digo con preocupación. Yo no puedo estar despierto a mis intereses y dormido a los intereses de Dios. Es una incoherencia total. El reino de Dios y su justicia tiene que estar en primer lugar. Es lo que la Biblia dice. Eso está escrito, no lo digo yo. Y cuando cambiamos los términos, es normal, te digo que es normal que ocurra, que haya circunstancias alrededor nuestra que nosotros ni las percibamos, que nosotros ni las discernamos. Y lo más grave es que me dé cuenta y le dé larga y pase de largo. Eso es todavía mucho más grave. Y lo que la parábola nos está relatando es que hay 2 conceptos de ver la vida que hemos recibido de Dios. Desde el punto de vista informativo, intelectual, religioso y desde el punto de vista práctico. De los 2 conceptos, nosotros nos tenemos que quedar con aquel que Jesús valora con mucha más atención y con mucha más insistencia. Jesús no premia ni aplaude la cantidad de versículos o de libros del Antiguo Testamento que este intérprete de la ley pudiera saber. Era una obligación. Jesús está más interesado si aquello que tú conoces de Dios te ha llevado a una vida de práctica o no. Ahí es donde Dios está poniendo su verdadera intención, su verdadero corazón y su verdadero deseo. Ahí es donde la iglesia, en este tiempo, hermanos, tan complejo, que podemos estar relatando hechos difíciles todo el día. Todo el día. Mientras hoy el mundo del deporte y todo el mundo está centrado en un acontecimiento que es mundialmente conocido. Poca gente, por llamar la atención, está clamando y orando por una situación donde se están cargando a la gente con una facilidad increíble. ¿Cuántos creyentes nos ponemos en intercesión para que Dios abra puertas en lugares donde el Evangelio está siendo perseguido, donde el Evangelio está siendo ignorado, donde el Evangelio está siendo callado? Pero qué contradicción. ¿Por qué sucede que en los países donde más restricción y donde más falta de libertad hay, es donde más intención hay de predicar? Y en los países donde más libertad tenemos para hablar, donde la necesidad es muy, muy, muy a flor de piel y donde tenemos toda la libertad para actuar desde muchos ámbitos sin ningún tipo de restricción, ocurre exactamente lo contrario. Fijaros qué contradicción. No sé si sería bueno que viniera un totum revolutum en nuestro estado político y tuviera que prohibirnos reunirnos y predicar, porque igual reaccionaríamos de otra forma. Así que estos intérpretes de la ley tan muchas veces mal entendidos, estaban siendo fieles a sus convicciones religiosas. Estaban siendo consecuentes con lo que le habían enseñado, estaban siendo consecuentes con lo que habían aprendido, estaban siendo consecuentes con su argumento de Dios. No hay tampoco que recriminarles tanto un comportamiento feo. Es que ellos es lo que saben. Lo que es recriminable es que en gente donde la revelación
y la unción y la comunicación con Dios se ha dado de una manera absolutamente fuera de lugar en nuestras vidas, estemos actuando como esos dos personajes que apenas sabían responder de otra forma. Pero nosotros, hermanos, sí que sabemos. Nosotros sí que hemos recibido el don de Dios. Sobre ellos no estaba el Espíritu de Dios para ayudarles a discernir un momento determinado. Sobre nosotros sí que está el Espíritu de Dios. Sobre nosotros sí que Dios nos ha hecho comprender su gracia. Sobre nosotros sí que hemos recibido un toque de Dios en nuestras vidas para actuar de una manera diferente. Sobre nosotros hay más peso de responsabilidad al darnos cuenta de la necesidad que hay, tanto en el mundo interno de la iglesia como fuera, y pasamos de largo. Y parece que eso es algo que, bueno, que no tiene importancia. Pero cuando hay, lo digo con pesar, pero no para recriminar nada ni para obligar nada. Ahí va. No lo digo para echarle nada en cara. Cuando hay una reunión de oración y de 100 miembros que estamos, se presentan 7, eso es un nivel indicativo de muchas veces lo que ocurre en nuestra fe y en nuestras argumentaciones religiosas. Porque la iglesia tiene que aprender a vivir de rodillas. ¿Está claro? Porque muchas de los problemas que hay en la sociedad, la iglesia tiene que estar clamando de rodillas a Dios para que se abran puertas y oportunidades de que el Evangelio forme parte de esas vidas y de esa gente. Pero a veces es más preferible en ese dolor muchas veces o en esa intención de vivir nuestras vidas de fe muy particularmente independientes los unos de los otros, no nos damos cuenta del daño que hacemos por nuestros comportamientos a la hora de cumplir el propósito de Dios, que es que el reino de Dios se extienda, donde tú eres parte del cuerpo de Cristo y de la comunidad del Señor, y no podemos actuar como miembros independientes, individuales los unos de los otros, sino que Dios demanda un trabajo común y en común trabajo y en común acuerdo para que el reino de Dios se extienda. Es lo que muchas veces ocurre durante la semana. Cuando la iglesia se reúne para orar y estás avisado 1, 2, 3, 4, 6 veces y no te presentas, es algo que tiene un argumento personal tuyo, que es totalmente aceptable. Y tienes toda la libertad de actuar de esa forma. Pero con respecto al propósito de Dios, tu presencia es útil para que el propósito de Dios pueda llevarse a cabo. ¿Cierto? Así que lo que vemos en este texto es un texto que nos invita a poder acceder a un mundo de practicidad y de fe cristiana, que no tiene nada que ver con lo que tú conozcas o sepas de Dios, sino con la necesidad de llevar a cabo el propósito de Dios, que es que donde están las personas necesitadas, urgentes, la iglesia tiene que vivir en un ambiente de urgencia, no de pasividad. La iglesia tiene que vivir en un mensaje y en una circunstancia de urgente, porque es urgente, es de urgencia. ¿No dice la Biblia que ahora está más cerca el día de nuestra salvación que cuando creímos? No debe ser eso un mensaje de urgencia para toda la gente que está alrededor nuestra, sea para llevarle un mensaje espiritual o para atenderlo físicamente o para escucharlo. No es más urgente hoy llevarle el mensaje del Evangelio cuando nuestras vidas están bien exaltadas, bien comunicadas con Dios, bien receptivas a esa palabra que se hace vida en nuestro corazón y que nos da ese plus de nobleza, de sencillez, de cercanía, de llevarle a la gente a Cristo Jesús. ¿Dónde está la iglesia en ese tipo de circunstancias? ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde está tu argumentación? Es decir, es como si tuviéramos que clamar al cielo, por Dios, Dios, o por Dios, Señor, ¿dónde estamos?
¿Dónde está mi mente? ¿Dónde está mi argumentación? Es decir, ¿dónde está mi urgencia? Y me doy cuenta muchas veces que este tipo de pasajes me ilustran mucho que puede que mis argumentos religiosos estén ganando terreno a mi vida práctica de vida cristiana. Sin embargo, hermanos, cuando nos presentemos un día delante de Dios, te voy a decir una cosa. Dios no te va a preguntar por tus credenciales religiosas. No te va a preguntar nunca en qué bautismo fuiste bautizado. No te va a preguntar nunca si eres gente que cree en las lenguas del Espíritu Santo o que no cree en las lenguas. No te va a preguntar nunca si en tu iglesia se levantaban las manos o se bajaban las manos. No te va a preguntar nunca. Pero el día en que no estemos delante de Dios, sí te preguntarás de una manera clara. Estuve en la cárcel y me visitasteis. Y tuve hambre y me diste de comer. Y estuve desnudo y me vestiste. Esas preguntas te aseguro que caen en el examen. Y yo este ejemplo una vez lo puse. Es incomprensible que yo me prepare un día para estar en la presencia de Dios, preparando respuestas de este tipo y de aquel, sabiendo que no me las van a preguntar. Dios no me va a preguntar ciertas teorías o ciertas preguntas o ciertas interrogantes o problemas que yo tenga con un hermano o con otra iglesia en cuestión ideológica. Pero te aseguro que estas preguntas caen en el examen, seguro. Cuando estuve enfermo, ¿qué hiciste conmigo? Cuando estuve en la cárcel, ¿qué hiciste conmigo? Cuando estuve desnudo, ¿qué hiciste conmigo? Cuando estuve hambriento, ¿qué hiciste conmigo? Y vamos a trasladar este pasaje de Mateo 25 a esta parábola. Cuando me visteis en el camino, ¿qué hiciste? Cuando te diste cuenta de la necesidad de oración que la iglesia tenía, ¿qué hiciste? ¿Pasaste de largo? ¿Seguiste en tu argumentación? ¿Seguiste en tu RQR? Cuando viste la necesidad que había de colaboración y de compromiso y de sacrificio en la iglesia, ¿qué hiciste? Esas preguntas sí caen en el examen. Con eso sí que debemos de preparar nuestro corazón para que algún día nos presentemos delante de Dios. Pero te digo que cuando todo este tipo de cuestiones que yo estoy presentando se convierten en una obligación, no sirven para nada. Esto o las descubres o las descubrimos y se hacen voluntariamente una actitud de mi corazón en favor de servir a Dios y de servir a los demás o no obedecen ni traen beneficios de ningún tipo que yo me sienta obligado a sacrificarme y a comprometer. Esto no sirve para nada. Absolutamente. Os lo digo para que ese camino no lo iniciéis nunca. Si no lo ves, no lo ves. Pero debemos de intentar el camino de la voluntariedad. De servir a Dios por puro deseo, por pura voluntad propia. Porque hay en mi corazón un sentir gordo de poder atender a las necesidades que hay aquí y fuera. Y eso es lo que me motiva a trabajar para el reino de Dios y me hace sacrificarme y comprometerme en favor del proyecto de Dios, no en favor del proyecto del pastor, ni el proyecto de Miguel Cruz, que es muy amplio y tiene muchos deseos y muchos sueños. Pero no te estoy pidiendo eso. Es que el proyecto de Dios es más importante que lo que tú y yo podamos pensar. Mucho más importante. Y cuando en la parábola del samaritano, Jesús le pregunta y le dice, ¿has entendido esto? Que más claro no se podía presentar un cuadro de la necesidad y de las cosas que había que hacer. Más claro que esta interpretación de dónde está el corazón de Dios no se puede interpretar una necesidad. Los dos campos están bien diferenciados. El campo intelectual, el campo informativo, el campo religioso y el campo práctico.
de que la gran interrogante no está tanto en entender la parábola, sino en qué estás dispuesto tú, después de que Dios te hable, después de que Dios trate contigo, después de que Dios te visite, ¿qué estás tú dispuesto a hacer? ¿Quieres seguir agrandando tu culto informativo y religioso para hacer no sé qué? ¿O quieres atender a las exigencias del Evangelio? ¿Tú estás viendo esto? Sí, lo estoy viendo. ¿Tú lo estás entendiendo? Sí. ¿Lo has comprendido bien? Sí. ¿Qué crees que Dios nos diría a nosotros? No somos diferentes a este tipo de personajes. Y podemos decir, yo he pasado por el personaje del intérprete, porque son como si fueran etapas. He pasado por la etapa donde nada más que me interesaba lo religioso y conocer muchas doctrinas, mucha teología, y está bien, esa etapa la hemos vivido todos. He pasado por el tiempo de las excusas, donde el que te escucha no se las traga, pero tú las sueltas con libertad. Pero bueno, si a ti te sirven, vale, pues ya está, eso es para ti. ¿Quién es esto? ¿O qué hay que hacer? Es decir, las excusas nada más que valen para el que las da, al que las escucha, como no. Pero hemos pasado por la etapa de las excusas también. Hemos sido sacerdotes en cuanto a su actuación. Hemos sido levitas, hemos sido samaritanos, hemos sido heridos. Y casi todos los personajes de la parábola, si nos damos cuenta, lo hemos vivido. Pero donde hay que poner el punto clave de esta parábola es que después de haber pasado una cantidad de circunstancias y de etapas, nos quedemos con la última. La última es la que debemos de poder proyectarla hacia el futuro, que es la práctica de nuestra fe cristiana. ¿Qué estamos haciendo con el Evangelio de Cristo en nuestras vidas cuando entendemos que hay una necesidad y ya la experiencia y la madurez de haber vivido muchas circunstancias nos llevan a entender que el Evangelio rico de valor para Dios está en poder oír el consejo de Jesús? Ve tú y haz lo mismo. Nuestro corazón, hermanos, por eso decía al principio, nuestro corazón tiene que recibir esa palabra viva de Dios. Por eso es que está viva, porque tiene el poder y la autoridad de Dios para remover cualquier argumento que a nosotros nos tienen anclados y dormidos. Y muy pendiente nada más que de lo que ocurre en nuestra vida. Qué triste, hermanos, cuando la enseñanza del Evangelio es totalmente al contrario. La centralidad la tiene el prójimo, no yo. Toda la centralidad del Evangelio está en el prójimo. ¿Qué estoy yo haciendo en favor del prójimo? ¿Cómo dedico mi vida en favor del prójimo? ¿Cómo me sacrifico en favor de los demás? Pero ese yo mimé conmigo, eso no existe aquí. Por eso vivimos a veces tantas contrariedades en nuestra fe. Porque vivimos para Dios, pero utilizando llaves equivocadas. ¿Quieres que el Evangelio se revele de una manera genial, de una manera sorprendente en tu vida? Usa esta llave. Ve tú y haz lo mismo. Despréndete de tu interés, de tu ego, de tus intereses propios en favor de aquel que está en una necesidad. Trabaja juntamente con la comunidad que es el cuerpo y la iglesia del Señor. Busca cómo ser parte del trabajo de la comunidad. Que de ahí nazca nuestra aportación en favor del reino de Dios. Son conceptos, hermanos, que o los teníamos o se nos han olvidado o qué ocurre en nuestro interior. Yo lo entiendo, de verdad, cuando en muchas circunstancias lo que debiera ver no lo veo. Lo que debiera percibir no lo percibo. Digo, ¿qué ocurre en la mente de los creyentes? Si esto es palpable.
Y entonces siempre me viene, y perdón por esta reflexión, ya termino, es decir, siempre me viene el cuadro donde Jesús está frente a aquel campo que todavía faltan 4 meses para cegarlo. Y Jesús los invita a cegar los campos, porque ya están listos. Y aquella gente le responde a Jesús, le dice, Señor, todavía faltan 4 meses para la siega, y tú dices que los campos ya están blancos. ¿No os parece que el fondo de la parábola del hijo del samaritano, en cuanto a percibir lo que había, la necesidad que había, no da una similitud entre, o un paralelismo entre este pasaje? Dice, tú dices que ya están los campos blancos y todavía faltan 4 meses. ¿Qué estaba viendo Jesús que sus discípulos no veían? ¿Nos damos cuenta? Nos damos cuenta muchas veces de las situaciones y circunstancias en que el mundo está y la gente que te rodea, y todavía dices, no es tiempo. Pero ¿cuándo será el tiempo? Para Dios hay tiempos que rompen el tiempo. Para Jesús estaba habiendo una necesidad que los discípulos no veían y no percibían. Ya están los campos blancos. Cuando estamos rodeados de gente, ¿tú qué percibes? Todavía no es tiempo. Estoy orando al Señor que me hable. Es que no tengo muy claro lo que hacer. Pero las cosas de Dios son tan claras, tan nítidas. La necesidad es tan evidente que tu corazón debiera de darse cuenta que es tiempo de dedicarle tiempo a Dios. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo? Todavía no es tiempo. Todavía no veo el tiempo. Pero el mundo se muere sin Cristo. Pero todavía no es tiempo. Los vecinos desaparecen de las calles porque se mueren, pero todavía no es tiempo de predicarles el Evangelio. Mi familia, desaparecen algunos sin Cristo, pero todavía no es tiempo de hablarles. ¿Cuándo es tiempo? ¿No será que no percibimos la necesidad y por eso no es tiempo? Aquel conflicto entre Jesús y los discípulos deja una distancia muchas veces entre lo que Dios desea, lo que Dios sufre, lo que Dios anhela y dónde está nuestra posición. Que por eso Jesús en la parábola del samaritano diferencia muy bien qué es la mente y qué es el corazón. Podemos tener una mente, hermanos, muy, muy bien formada en cuanto a conceptos religiosos, pero muy lejana en cuanto al deseo de Dios. No tenemos excusa delante de Dios. Yo digo, no tenemos excusa delante de Dios para no ver lo que ocurre. No tenemos excusa para pasar de largo. En favor del proyecto de Dios, debo de sacrificar y comprometerme todo cuanto sea necesario. Y recuerda, no lo hago por ti, lo hago por el proyecto y el propósito de Dios, el cual me pide el mayor de los sacrificios de mi vida. Sobre todo, hermanos, si la palabra de Dios se vuelve, como he dicho, viva en nuestro interior. A Jesús fue tanto el ardor de su corazón que dice, el celo de Dios me consume. Las cosas de Dios me aprietan tanto que esto que estoy viendo no es correcto. Y se levantó. Y hermanos, yo creo que de cuando en cuando, si nos cayéramos del caballo, o del burro, o de la mula, o de donde tú estés montado,
lo que representa para ti la seguridad, lo que representa para ti la estabilidad, lo que representa para ti tu estatus, lo que representa para ti tu argumentación. Si de cuando en cuando nos cayéramos de nuestra cabalgadura y nos encontráramos propiamente delante de la presencia de Dios y le dijéramos al Señor con toda nuestra honestidad, ¿qué quieres que haga? Es el principio de una aventura espiritual con Dios increíble. Mucho más allá de lo que tú puedas entender e imaginarte. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Ahora por un tiempo te callas. Por un tiempo te callas y se te dirá lo que tú tienes que hacer. Dos cosas que el ser humano no soporta. Se te dirá lo que tienes que hacer. Imprescindible para llevar a cabo el proyecto de Dios. Se te dirá lo que tienes que hacer. Porque el Señor es la cabeza de la iglesia, quien dirige la iglesia. El Espíritu Santo es quien nos unge y nos da conocimiento de las verdades de Dios, quien nos da el discernimiento para llevar a cabo el proyecto de Dios. Él es el que nos hace discernir, el que nos hace sentir. Y Él es el que marca la pauta y el que toma la iniciativa de lo que la iglesia necesita. Se te dirá lo que tienes que hacer. Con lo cual, hermanos, nuestros argumentos religiosos, cuando topan con la necesidad, a Dios no le sirve que continúes con ellos. Tú pasas de largo y deja la necesidad ahí. Jesús le dijo al intérprete de la ley, ve tú y haz. Ya no te es válido seguir con tu argumentación, no me he dado cuenta. Ve tú y haz lo mismo. Y hermano, ese es el espíritu de la palabra, que llega a nuestras vidas y discierne hasta lo más profundo de nuestro interior, hasta partir los tuétanos, hasta lo último de nuestra vida, hasta darnos cuenta y ponernos en esa situación entre Dios y nosotros. Lo único que te queda es desobedecerme o obedecerme, pero no tienes excusa para una tercera opción. O me obedeces o me desobedeces, que es a donde el Espíritu de Dios nos lleva. Y ahí es donde nuestro sacrificio y nuestro carácter y nuestro ímpetu y todos nuestros argumentos religiosos deben de morir. Ahí. Y que quede claro que en mi conocimiento, en mi comprensión de lo que tú me estás hablando, soy yo el que decido. No quiero obedecerte. Está bien. Quiero obedecerte. Mucho mejor. Pero yo creo que el Espíritu de Dios nos va a llevar ahí. Y no valen nuestras argumentaciones. A Dios no le sirve, te lo digo. No te prepares para contestarle a Dios respuestas que Él no te va a preguntar nunca. No te las va a preguntar. Te va a preguntar ciertas cosas que seguro caen en el examen. Prepárate con ellas. Prepárate para contestar esas preguntas. Nos ponemos en pie y oramos.